Amigos, para los panistas fue como un regalo dulce que la ONU esté poniendo en, ¿cómo podemos decir? Poniendo en tela de juicio el gobierno de nuestra presidenta Sheinbaum. Y recordemos que los opositores, sobre todo el PAN, siempre han querido que los organismos internacionales, interfieran de una u otra manera en el gobierno que no es el de ellos. O si es en el de ellos, no tiene ningún problema porque hay favores pactados, como fue en el sexenio de Felipe Calderón, como fue en el sexenio de Peña Nieto, etcétera. Sube a tribuna nuevamente Gerardo Fernández Noroña, amigos, para callarle el hocico a Marco Cortés por este tema. Escuchen, por favor. Marco Antonio Cortés Mendoza. Gracias, presidenta. Con su permiso, senadoras y senadores presentes. En lugar de que se tomara como algo positivo que la ONU quiera formar parte de las investigaciones sobre las miles de desapariciones en México, se toma como negativo. ¿Qué tanto están ocultando? ¿Qué tanto les preocupa? Porque lo que sí es innegable es que en México hay lugares en donde se forzan a los jóvenes a prepararse para el crimen. Lo que sí es innegable es que en México hay desapariciones, y claro que son forzadas, porque hay colusión, complicidad de los gobiernos. Lo que es innegable es que la desaparición forzada no inició en el gobierno de Claudia Sheinbaum ni el de López Obrador, pero también es innegable que en estos gobiernos se ha incrementado. La desaparición forzada ha llegado a límites incontrolables. Hoy, precisamente, en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional estuvieron madres buscadoras por más de 3 horas dialogando con senadoras y senadores de Acción Nacional, en donde ellas nos expresaban la complicidad, donde una de ellas nos dijo que en un lugar en Chiapas, en donde ya había la fiscalía ido a revisar por 4 ocasiones, no habían encontrado nada, y resulta que las madres buscadoras encontraron al menos 3 osamentas. Esa es la complicidad de la autoridad. Bienvenida a la investigación. El que nada debe, nada teme. ¿A qué tanto le teme el régimen? Y quiero decirle al presidente del Senado que cuando hable usted acá arriba, no puede hacerlo defendiendo a su movimiento, porque así lo expresó, que eso es. Ahora resulta, imagínense ustedes, que la ONU a la cual pertenece nuestro país resulta que quiere afectar un movimiento político. No, presidente del Senado. Permítame, senador Marco. Ok, gracias. Cuando usted hable al frente como presidente del Senado, compórtese como presidente del Senado y hable con el respeto a la pluralidad. Aunque tengan mayoría, no son todos. Y habemos voces que creemos que es muy positivo que se investigue, que es muy positivo que los organismos internacionales vean cómo está incrementándose la desaparición forzada en México, que es muy importante que se vea cómo hay complicidad de los diferentes gobiernos municipales, estatales y por supuesto federal.
en todas estas desapariciones. Y lo que es increíble es que lo que busque el Senado de la República es llamarle al titular del Comité contra la Desaparición Forzada a que no haga su trabajo, a que no opine, a que no solicite que se abra una investigación. Bienvenida la investigación, que se sepa la verdad y que caiga quien caiga, del gobierno federal, estatal del que se trate o municipal, porque está claro que el crimen solo opera bajo el apoyo de los gobiernos. Así es como está ocurriendo, consecuencia de los abrazos a los criminales que tanto progonó López Obrador. Por ello, entonces, por supuesto que me expreso en contra de la solicitud de que declaremos infundada o no conveniente o que desacreditemos la solicitud del Comité de la ONU, porque quiero recordarles que México forma parte de la Organización de las Naciones Unidas, que México forma parte de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Muchas gracias, senadora presidenta. Está claro que quienes me han antecedido en el uso de la palabra no escucharon el documento que leí, nada. Porque yo ahí planteo que el funcionario citado no respetó los procedimientos internos. Debería haber listado el tema de México, no estaba en el informe, habló a título personal, no presentó ningún argumento, no hay un proceso abierto y que en la población haya confusión entre desapariciones y desapariciones forzadas, lo entiendo. Pero que senadoras y senadoras tengan la desvergüenza de venir a confundir aquí ambos conceptos me parece el colmo del absurdo. En los años 70, persiguiendo a Lucio Cabañas en la comunidad del Quemado, en la Sierra de Guerrero, 91 varones de 13 hasta adultos mayores fueron llevados a una cancha de básquetbol y luego fueron llevados a la Dirección Federal de Seguridad, al campo militar número 1, no aparecieron nunca más. Esa fue una política criminal del Estado mexicano de Luis Echeverría y no he escuchado a un solo priista que venga a pedir disculpas por semejantes atrocidades y sí vienen a envolverse en la bandera de la defensa de derechos humanos desvergonzados. Y quité del documento que en los gobiernos del PRI y el PAN hacían desapariciones forzadas, justo porque no quise abrir un debate innecesario, pero en los gobiernos del PRI y del PAN hicieron desapariciones forzadas, pandilla de criminales, cometieron delitos de lesa humanidad. Y en mi intervención, que tenga suficiente tiempo, les voy a refrescar la memoria, porque el senador Álvarez Lima me regaló este libro, Los años heridos, la historia de la guerrilla en México, 1968-1985, y chorrea sangre, y tiene nombres, datos, fechas, personas que desde los años 70 fueron víctimas de desaparición forzada. Ya les daré su medicina con tiempo. Marco Antonio Cortés Mendoza. Gracias, presidenta. Adelante, señor. Aquí señalé que quien tiene la presidencia del Senado de la República está asumiendo posiciones personales desde la presidencia. El presidente lo niega. Sin embargo, aquí me voy a permitir poner el video de su intervención para que lo escuchen. Nuestro movimiento
ha luchado siempre contra la represión. Si escucharon, nuestro movimiento ha luchado siempre. Eso no se puede decir siendo presidente del Senado de la República. Lo puedo decir desde esta tribuna. Por un lado. Por el otro, aquí hay una aceptación implícita, porque vino a decir el senador Noroña que le digan un caso de Claudia Sheinbaum. Se le olvidó López Obrador. Porque la gran mayoría de los casos que hoy se señalan, claro que tienen que ver con el gobierno pasado, pues este apenas va iniciando. A ver si no se le enoja a López Obrador, porque lo dijo como 4 veces en su intervención, y si no, para eso está la versión estenográfica. Y tercero, en la reunión que tuvimos el día de hoy con madres buscadoras, nos decían que ya no tenía caso ir a las fiscalías, que porque los propios gobernadores se excusaban diciendo, pues es que como son autónomas, pues no investigan y no hacen bien su trabajo. Que no tiene caso ir a las fiscalías y que tampoco tiene caso ir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que por cierto ustedes impusieron. ¿Y saben qué les dio esperanza, alegría a las madres buscadoras? Esta solicitud de información para la investigación que va a hacer la ONU por los desaparecidos en México. Por ello es que nosotros estamos a favor de que se investigue y en contra de esta moción que hace el presidente del Senado de la República. Por 2 minutos. Retiré del documento el señalamiento de que durante gobiernos del PRI y el PAN había desapariciones forzadas, que es una verdad del tamaño de una montaña y que justo en mi preocupación por representar a toda esta soberanía lo retiré. Acepto la crítica puntual que aquí se ha hecho por la bancada de Acción Nacional sobre la parte del video donde se reproduce lo que con mucho orgullo reivindico como parte de nuestro movimiento, pero es una crítica correcta y propongo retirarlo del documento. Pero lo que no haré es dejar de leer parte del informe de abril del 2022 de la propia comisión que hoy aplauden, donde dice que entre 2006 y 2021 se incrementó en 98% las desapariciones y que estos datos evidencian la estrecha relación entre el incremento de desapariciones y el inicio de la llamada guerra contra el narco que se produjo en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. No lo digo yo, lo dice el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU. Y defendí al gobierno de la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo porque es al que señala este funcionario presidente del comité. Pero por supuesto, reto al PRI y al PAN a que presenten un solo nombre de una desaparición forzada realizada por el gobierno del compañero presidente López Obrador, el más grande presidente que ha tenido la patria durante el siglo XXI. Larga vida al compañero presidente López Obrador, que yo le sigo diciendo compañero presidente porque aunque está en el retiro, le pese lo que le pese a la oposición, vive en los corazones de los mexicanos y mexicanas patriotas que hay en nuestra república. Quisieran, y termino con ello, haber tenido un presidente con la grandeza del compañero presidente López Obrador, demócrata, respetuoso de los derechos humanos, profundamente amoroso con el pueblo de México y que sirvió con honestidad y entrega hasta el último segundo de su mandato. Larga vida al compañero presidente López Obrador. ¿Objeto? Una solicitud. Es que ya estaba haciendo una concesión indebida. Ya vi en qué el contexto en que está la aseveración que la bancada de Acción Nacional reprodujo y es un contexto correcto. Que la compañera presidenta de nuestro movimiento hemos luchado siempre contra la represión
y contra las desapariciones forzadas, y por lo tanto no es una visión sesgada que esté en el documento, y por lo tanto retiro el reconocimiento de esa crítica expresada. Qué manera de callarle la boca de Noroña a Marco Cortés. De esa manera, amigos, le reventó el hocico. ¿Por qué? Hay algo cierto que dijo Marco Cortés. Durante esto no empezó, las desapariciones forzadas, no empezó en los sexenios de la Cuarta Transformación, no empezó en el sexenio del expresidente López Obrador, y mucho menos en el sexenio de la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Dónde creen que empezó todo esto, amigos? En sexenios prianistas. Para ser exactos, las desapariciones forzadas van para allá por el crimen organizado o por el propio gobierno. Y recordemos que el gobierno del PAN de Felipe Calderón no permitía críticas a su gobierno. Eso sí era cortar libertad de expresión. Ahí sí. Y por eso se los dice Noroña. Menciónenme un caso que haya sucedido en los gobiernos de la Cuarta Transformación. Por eso, amigos, Marco Cortés ni se volvió a parar. Amigos, hasta aquí la información al momento. Espero que haya sido de tu agrado. Si te gusta este contenido y te gustan estos videos, apóyanos por favor suscribiéndote y regalándonos ese poderosísimo like. Yo soy Pedro para Radar Político y te agradezco el tiempo que me regalaste para ver este video, y nos estamos viendo en una nueva transmisión. Recuerden, amigos, seguimos evolucionando junto a la 4T. Que sigas teniendo un excelente día.